un hermoso y lindo día. Ya 12 de agosto, hoy el segundo día de la semana, día lunes. Y bueno, hoy el tema está sumamente en estas historias que Marco nos cuenta interesantes. Todas son interesantes. Pero cada vez que nos sumimos a ver estas historias, cuando las hacemos nuestras, en realidad, como que hay a veces que nos calan. ¿Sabes por qué? Porque vemos que estas cosas que el Señor en las instrucciones de sus discípulos muchas veces no las vemos como de una manera directa hacia nosotros. Más bien las dirigimos hacia otros. Y que el propósito de Dios es tocarnos a nosotros, que veamos estos cambios. En este día, pues vamos a ver, como dice el título, el costo del discipulado. Y esta historia como que Pedro queriendo reprender al Señor por lo que le está platicando, por lo que le está diciendo de lo que viene. Bueno, no te voy a contar esta historia yo solo. Hoy tengo una vez más aquí a mi amigo y compañero y colega, al pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Yo creo que la lección está maravillosa. Amén. Maravillosa. El costo del discipulado. Seguir a Jesús cuesta, pastor. Que diga, no, es fácil, me voy a... Muchas personas se les presenta el evangelio. A veces el que presenta el evangelio a veces comete el error de decir, no, ven a Cristo Jesús y tu vida va a cambiar. Se van a terminar tus problemas, se va a terminar todo lo que tienes. Ven a Jesús y Él se va a encargar de todo. No, yo creo que uno les engaña. Sabemos que seguir a Jesús cuesta, pastor. Pero, ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar. Claro. Y ahorita seguimos con la lección. ¿Quieres, hermanos? Bendito Padre Santo, gracias por el privilegio que nos das de seguir, Señor, con el estudio de la escuela sabática de hoy día, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que tú nos acompañes hoy y durante el transcurso de toda la semana. Que tú, Señor, bendiga, Señor, tu palabra, bendigas tu palabra y que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que siguen, Señor, cada semana la lección a través del canal, Señor. 44.8. Prepara el corazón de mis hermanos para que cuando tu palabra llegue, Señor, no regrese vacía a ti y tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada, bendito Padre Santo. A nosotros, junto con mi hermano Víctor, danos, Señor, la sabiduría para poder entender tu palabra. Denos gracia para poder explicar tu palabra, Señor. Pero llénanos con tu Santo Espíritu para que podamos hacer luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen. Permite, Señor, que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, Señor. Pero que tú seas, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo este estudio de la escuela sabática, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. 7 versículos. Y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a hacer un paréntesis en el 34. Gracias, hermanos.
podemos ver, queridos hermanos, querido pastor, mire, que el seguir a Jesús cuesta, porque tenemos que dejar todas las comodidades que tenemos. Tenemos que dejar todo aquello, incluso vaciarnos a nosotros mismos para que Dios o el Señor ocupe el primer lugar en nosotros. Seguir a Jesús significa a veces dejar familia. A veces, por ejemplo, cuando los mandan de misioneros, dejar hijos, dejar esposa. Seguir a Jesús significa creer en Cristo Jesús, cargar la cruz de Cristo Jesús. Y a veces para nosotros, a veces pesa bastante cuando no tenemos una relación íntima con el Señor. Interesante, que llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces, queridos hermanos, cuando la gente, a uno le presenta el evangelio a la gente, muchas veces uno, como lo dije hace rato, a veces uno les miente a la gente. Porque les dice uno, mira, ven a Jesús y tu vida va a cambiar. Pero nunca les dice uno que al venir a Jesús, uno tiene que dejar todo aquello a un lado. Es que por eso yo decía, Raúl, si nosotros analizáramos las palabras que Jesús le dirigió a sus discípulos, y en este caso ver lo que acaba de pasar. Mira, si podemos ver, a ver, el versículo 31, cómo Jesús realmente empieza a enseñarles. Y les enseña sobre su vida, lo que él va a vivir. Sí, claro. Por eso dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y ya les había preguntado, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entonces, lo sabían. Pero dice, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto. O sea, les está hablando con claridad. Para que ahora Pedro le salga, no, Señor, ¿cómo crees? No, esto, no, ¿cómo no? Sí, tienen que pasar por mí, pero no, ¿cómo esto tú te vas a dejar? Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque vamos a ver que en realidad Satanás estaba ahí. Satanás estaba a través de Pedro, y es lo que mucha gente y muchos cristianos a veces no entienden, de que el mismo diablo los puede estar usando para destruir la obra de Dios. Entonces, esto es precisamente cuando debemos de despertar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el propósito? Por eso miren, como decía, el último versículo que estábamos era el 35, me parece. ¿Qué versículo? Digamos al 35. 35 me parece. Mira cómo ahora Jesús les dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, no busques lo tuyo, no busques sentirte bien tú, no busques de una manera decir, yo soy, aquí no hay nadie más que yo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y todo el que pierda su vida por mi causa de Jesús, o sea, diciendo Jesús, y del evangelio, la salvará. O sea, no tienes que ver lo tuyo, sino tienes que ver lo que es el evangelio, lo que en realidad es seguir a Cristo, dejando todo, porque eso es lo que Él nos está pidiendo. El versículo 36, si me permite, pastor. Claro, pastor, adelante. Ok, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere el alma? Ahora, ¿entiendes? Puedes agarrar y ganar quizás no dinero, la amistad de muchos, pero ¿por qué la estás ganando? ¿Por hacer el bien? ¿O porque estás hablando cosas que tú sabes que son condenatorias y que de muchas maneras te estás llevando a condenar a otros? Entonces, ¿qué quieres en realidad? ¿Qué es lo que vas a aprovechar de todos estos años que has estado en el evangelio, pero que en vez de tratar de llevar el evangelio con claridad,
no tan solo de la palabra, sino de tu vida. ¿Cómo estamos? ¿De qué nos sirve estar predicando si somos de doble sentido, de doble cara? No, tenemos que vivir como el Señor dice. Versículo 37. Mira cómo el Señor les dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puedes tú hacer para conseguir tu vida eterna? Nada. Aquí quien la va a conseguir es el que ya murió, es el que se entregó, es el que dio su cuerpo, dio su sangre para remisión de nosotros, de nuestros pecados. Es así como es lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo: deja todo, todo. O sea, aquí tú no necesitas traer nada. Aquí yo te voy a vestir, yo te voy a armar, yo te voy a dar, yo voy a buscar la manera de que tú sigas adelante. Y el último versículo, que era el 38, dice: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, ¿te das cuenta? No, unos dicen, no, es que aquel que no sale a hacer la obra, aquel que no predica, aquel que no va a dar un estudio, eso es parte. Pero ¿qué hay del orgullo? ¿Qué hay del yo? ¿Qué hay de aquello que cuando te sientes humillado o te están humillando ahora te quieres exaltar y no quieres aceptar aún ni la culpabilidad? ¿Entiendes que no es nomás ir y predicar? No, Jesús está trabajando sobre su carácter de ellos, que es lo mismo para nosotros. ¿Cómo estamos? En el ego, en el yo. En realidad, ¿tú crees que es eso lo que Dios quiere de ti? No, Dios quiere transformarte, quiere cambiarte, pero Él no va a venir con una varita mágica y te va a tocar y lindas estrellas, linda persona. No, mi hermano, Él está esperando que tú en realidad tomes la decisión. Perdón, pastor, le quité un tiempo. No, pastor, así es de que hasta lo explicó. siga. Mire, lo interesante, pastor, que lo dice que los seguidores de Jesús están llamados a tener un mismo objetivo que Él tiene. ¿Cuál es el objetivo con qué objetivo el Señor Padre, Dios Padre, mandó al Hijo? Para salvación. Para salvación. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros? Llamar a los demás o presentar el Evangelio a los que no conocen al Señor a la salvación. Pero que Jesús no solamente explica el costo de discipulado o de seguir a Jesús. También vemos que Jesús explica la gran recompensa que tenemos nosotros al seguir a Jesús. Vemos que al seguir a Jesús nos esperan cosas no muy agradables. Vamos a tener que perseguidos, o echados en la cárcel, vamos a ser despreciados, maldecidos por causa de la palabra de Dios. Pero también sabemos que hay una recompensa grande en el reino de los cielos para todos aquellos que son fieles. Yo creo que nuestro enfoque, pasar nuestro punto principal sería como cristianos, seguir a Jesús, seguir el ejemplo de Jesús y ganar almas para Cristo Jesús. Amén. No nada más predicar, no nada más conocer el Evangelio, quedarnos con el Evangelio y ya, porque sería nuestra parte egoísta. Y a veces muchos queridos hermanos pensamos que que ir a la iglesia, escuchar el mensaje, ya cumplimos. No. Es parte de... No podemos ir solamente a la iglesia, escuchar el mensaje y guardar ese mensaje. No podemos comer el pan espiritual y quedarnos con esa porción, que es bastante grande, sino compartirla con aquellos que necesitan de Cristo Jesús, con aquellos que están hambrientos del pan espiritual, con aquellos que están ansiosos de escuchar que hay una esperanza y que esa esperanza se llama Cristo Jesús. Pero explicarles a la gente que no conoce al Señor cuando usted le va a presentar el Evangelio, que seguir al Señor cuesta, que Dios hace cambios maravillosos.
Pero hay que vaciarse totalmente, hay que poner en primer lugar al Señor y el nosotros, lo nuestro no importa. Quien importa es el Señor. Amén. ¿No, pastor? ¿No es así? Así es. Pero, pastor, ¿qué le paramos a los escritos del siervo del Señor? Allí hay un escrito en la lección del deseo de todas las gentes en la página 384 que dice así. Sí. Ahí lo tienes. Sí, aquí está. Ahí están, en la pantalla. En la pantalla. Dice, las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que los esperaba. Dice, no estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. O sea, vemos allí, Pastor Raúl, que hay un ejemplo que tenemos, y este es Cristo. Y la verdad es que Cristo no nomás vino a enseñar la letra. Cristo vino a enseñar en carne propia lo que es vivir en Dios, lo que debe de ser un verdadero hijo de Dios. Cristo mostró, se humilló hasta lo sumo. Es más, ni siquiera a la hora de su juicio o en la hora de su sacrificio, Él mostró piedad, sino al contrario, buscó todavía en esos castigos, en esos golpes, en esas burlas, todavía en la cruz clamó, Padre, Padre, perdónales, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cristo vivió más de lo que hoy nosotros deberíamos de vivir. Por eso voy con lo que había dicho el pastor Raúl hace un rato. En realidad, venir a Cristo, nadie te dice que todo te va a ir bien a la vida, que todo va a ser bonito y hermoso después de que te encuentres con el Señor, después de que te entregues al Señor. No, ni ningún discípulo o siervo de Dios ha vivido la felicidad que Cristo nos quiere dar el día de la redención. Por eso estas hermosas enseñanzas es a Él a quien nosotros debemos de escuchar. Mira cómo lo dice este comentario. Cuando Cristo le reveló a Pedro que el Salvador pronto pasaría por una prueba y sufrimiento, y Pedro replicó, en ninguna manera esto te acontezca. El Salvador ordenó, quítate delante de mí, Satanás. Satanás estaba hablando mediante Pedro, haciendo que él representara la parte del tentador. O sea, ¿cuántas veces en realidad necesitamos decir esto? Pero tenemos miedo cuando alguien nos dice, no te dejes, no, síguele, no, acúsale, no, haz esto. En vez de decir, tranquilo mi hermano, no es todo eso, estas cosas no son así. No, pero como son amigos, son amistades que están muy cerca de nosotros, no, hay que hacerle caso. Pero no nos damos cuenta que es un espíritu diabólico que está viniendo a querer derribar a aquel hijo de Dios que quiere prepararse o hija de Dios. Y aún, dice ella, Pedro no se daba cuenta de la presencia de Satanás, pero Cristo podía descubrir la presencia del engañador. Y al repuchar a Pedro, se dirigió al verdadero enemigo. Cristo podía ver, Cristo sí tenía ese poder de poder distinguir quién estaba. Pero hoy nosotros quizás no tenemos ese poder, pero por las palabras, realmente los actos, podemos nosotros distinguir si viene de Dios o viene del enemigo. Y esto es lo que tenemos que preparar nuestro carácter en nuestra persona. Miran cómo lo dice este libro, El conflicto de los siglos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Hermanos, estos tiempos vienen. En realidad, ¿tú crees que con ese carácter que se tiene hoy en día, que a todo respondemos, a todo le tenemos una excusa, hay cosas que a veces no nos parecen y salemos gritando y esto no me gusta y esto no es así?
Ese es el carácter del Señor. Ese es el Espíritu de Dios. Oh, mi hermano, hay que pensar un poquito antes de abrir la boca y decir las cosas que a veces tenemos que detenernos. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y ya Cristo lo dice, así como los discípulos. El Hijo del Hombre va a morir, va a ser entregado. Ay, no, Señor, que esto no te pase, que esto no te suceda a ti. No puedes permitir eso. Bueno, voy ya rapidito por el tiempo. Dice acá, Mensajes Selectos, tomo 1, página 100. Todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa de otros. Óiganlo bien. Tenemos esa disposición que tenemos que hacerlo, gastarnos. Pero hoy lo que queremos es nomás hablar, predicar. Pero cuando esto provoca un gasto a mi vida, a mi bolsillo, ay, esto ya no es mío. No, es que esto tiene que ser así. No, hermanos, Cristo se dio todo. Cristo no lo tenía, pero sin embargo, Dios estaba con él. Cristo dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Así de que, mi hermano, esto, tú tienes que tomar una decisión, en verdad. ¿Qué es lo que en verdad quieres? ¿Quieres que Cristo te la guarde o quieres tú guardarla por tú mismo? Por eso, hermano, hoy no es nomás de aprender la palabra de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que puede estarnos haciendo falta. Que Dios te bendiga y el Señor pueda poner su espíritu en tu persona. Muchas bendiciones.